El Señor estaba colocando una palabra y era con relación a lo último que la última vez que me había tocado. Era el Señor Jesús. En ese entonces, en esa reunión habíamos visto, o sea, el Señor Jesús a través de la historia, cómo Él nos daba testimonio que Él había pasado por esta tierra, ¿no? Leímos unos autores del libro del hermano Gino, Opúsculo Cristología. Y no solo eso, sino que también, o sea, Él tuvo testigos no solo de los apóstoles, sino que también tuvo testigos de otros que estaban en la historia que habían escrito estos libros, ¿sí? También habíamos visto la medicina, cómo el Señor tuvo que padecer o sea, la medicina cómo habla del padecimiento que tuvo el Señor Jesús. Y por último vimos también cómo los abogados, o sea, hicieron un estudio que fue el juicio más injusto de la historia. O sea, el Señor ni siquiera tuvo derecho a un abogado, no tuvo derecho a defenderse, ¿sí? Y eso lo veíamos con Isaías, ¿sí? Tal cual como Isaías, el Señor simplemente cayó. Entonces, el Señor me seguía hablando del tema y pues yo decía, pues Señor, o sea, yo pensé, en mi parecer yo pensé que, o sea, dejar hasta ahí el tema, pero pues el Señor me siguió hablando del tema. Esto ya lo habíamos hablado en varias ocasiones, o sea, se ha tocado aquí mucho el tema en varias ocasiones, porque realmente lo que nosotros necesitamos es conocer al Señor, ¿sí? Es por lo que nosotros nos debemos mover, ¿sí? Es conocer su vida, el Señor en su humanidad, lo que pasó, o sea, las profecías que por Él se cumplieron, ¿sí? Porque a veces las iglesias, a veces nos movemos simplemente o sea, estuvo chévere, o sea, la alabanza estuvo, ¿sí? Pero lo que deberíamos aprender es ciertamente el Señor Jesús, porque Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Amén. Entonces eso es por lo que nosotros nos deberíamos mover. Y ciertamente, como decía Juan, o sea, el Señor a Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. A veces nosotros somos así, a veces pasamos mucho tiempo acá, 10 años, 5 años, y realmente no conocemos al Señor, ¿sí? Realmente no sabemos el Señor, todo lo que tuvo que haber pasado, ¿sí? Y realmente por medio del Señor, no solo esto, o sea, Él nos dio salvación y esto, por medio de Él podemos conocer al Padre, ¿sí? O sea, dice que, o sea, la palabra dice ahí en Éxodo 33 que nadie ha visto el rostro que Moisés no podía ver el rostro del Señor, del Padre, ¿sí? Si quiere leámoslo ahí en Éxodo 33. Versículo 18. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar por mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que será clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no veré hombre y vivirá. No verá hombre y vivirá. Y dijo Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. ¿Sí? Nosotros en nuestra humanidad no podemos ver al Padre, pero si conocemos a Cristo podemos ver al Padre, ¿sí? O sea, nosotros por medio del Señor Jesús, el Señor decía, el que me conoce a mí, conoce al Padre.
Entonces, esa es una de las por qué también debemos conocer al Señor Jesús. Amén. Y pues realmente esto se ha visto mucho, que es como el Señor, ayer me alegraba mucho porque, o sea, lo que les decía, ayer precisamente vimos como el Señor en su humanidad, o sea, el Señor fue un hombre, ¿sí? Él fue un hombre. Y hoy vamos a ver el Señor todas las profecías que cumplió, ¿sí? A través del Antiguo Testamento, porque el Señor debía cumplir todas las profecías. Entonces, veamos ahí en Mateo 5. El Señor debía cumplir todas las profecías que estaban en el Antiguo Testamento. Ahí en el capítulo 5, versículo 17, digámoslo así. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Amén. Entonces ahí vemos, Él no ha venido sino antes a cumplirla, como va a decir. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. Porque de cierto os digo que hasta el que pase en el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Amén. Entonces el Señor también, como Señor, como Hijo de Dios, debía cumplir todas las profecías que estaban desde el Antiguo Testamento por los profetas. Entonces es eso. Y nosotros, a veces nosotros pensamos, pero es que el Señor no me... Sí, yo no tengo el entendimiento. Error, porque el Señor nos dio entendimiento a todos por medio de su Espíritu. Simplemente nosotros debemos buscarlo, ¿sí? Simplemente nosotros es ir a los pies del Señor, pedirle y buscarle, ¿sí? Esto de profecías en internet, usted encuentra muchísima información. O sea, requiere de que parte de nosotros vayamos a buscar al Señor. Veamos eso en 1 Juan 5, versículo 20. El Señor decía, desde el menor hasta el mayor, o sea, todos van a poder conocer, ¿sí? Simplemente requiere algo de nosotros. Listo. ¿Amén? ¿Lo tiene? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, ¿sí? Para conocer qué es verdadero. El Señor vino y nos dio entendimiento de lo que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén, el Señor nos dio entendimiento, ¿sí? Pero necesitamos nosotros es dar de nuestra parte. Amén. Vayamos a 2 Corintios. En el versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. Amén. Entonces, ahí en el versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo. Amén, el Señor vino y Él nos da entendimiento y como les decía, o sea, ni del menor hasta el mayor puede conocer al Señor. O sea, todos los podemos conocer desde que lo busquemos. Amén. Entonces, pues, o sea, son muchas, tengo 210 acá profecías, voy a leer como unas. Entonces, hermanos, voy a tratar. Pero antes,
eh, quisiera que me colocaran atención, o sea, en esta partecita de un matemático que estudió sobre el tema. El astrónomo y matemático Peter Storner, en su libro Ciencia Speak, La ciencia habla, plantea un análisis matemático en que la muestra que es imposible que las declaraciones precisas acerca de qué habría de venir pudiera ser cumplidas en una sola persona, por mera coincidencia. La posibilidad de que solo 8 de estas decenas de profecías pudiera cumplirse en la vida de un solo hombre ha sido calculada 1 en 10 a la 17. Es un número mayor, la verdad no sé cómo leerlo. Eso sería la posibilidad, son muchos ceritos, o sea, la verdad es 1, 17 ceros. Posibilidades de que solo el Señor Jesús haya cumplido 8 profecías, ¿sí? Es como, por ejemplo, yo voy a decir, yo mañana me voy a morir de un paro cardíaco. Bueno, esas son 2 profecías, porque me voy a morir, pero bueno. Entonces, la posibilidad de que mañana me muera, pueda que sí, mañana pueda que me muera, pero no pueda ser que un paro cardíaco, sino pueda que sea de, no sé, una embolia, no sé, me dio un cáncer, ¿sí? O sea, a partir de eso son muchas las posibilidades. El Señor cumplió todo, Él dijo cómo iba a morir, ¿sí? Entonces es eso, son muchas las posibilidades estadísticamente, y el Señor, eso solo, aquí el hermano lo tuvo solo para 8 profecías, 10 elevado a la 17, ¿sí? Él hace un ejemplo acá. ¿Cómo explicar en estos términos que podamos comprender? El doctor Storner ilustra la probabilidad de esta manera. Tome 10 monedas de 10 a la 17, monedas de $1, y colóquelas sobre la superficie del estado de Texas, aproximadamente 680.000 kilómetros cuadrados. Cubrirán todo el estado con una capa de 0,6 metros de grosor. Ahora, marque una de estas monedas y revuelva completamente toda esta cantidad de dólares en todo el estado. Véndele los ojos a un hombre y dígale que puede viajar hasta donde quiera, pero que tiene que tomar $1 y decir que ese es el marcado. O sea, el hermano dice, eso es como tener todo ese montón de monedas, marcar solo una y que yo exactamente coja esa moneda. Es casi imposible, ¿sí? ¿Sí? Y el Señor cumplió todo eso, o sea, a cabalidad, ¿sí? Ahí podemos decir verdaderamente, Él es el Hijo del Dios viviente. Entonces, hermanos, ayer veíamos, el Señor me pone ahorita el libro de Mateo, ayer veíamos el libro de Lucas, como el Señor veía toda la humanidad a través del libro de Lucas. Hoy, o sea, el Señor, yo puedo decir, el Señor por medio del libro de Mateo, el Señor hace mucho, o sea, por medio del libro de Mateo se establecen las profecías, o sea, Él empieza a decir para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Entonces, si quieren, empecemos a leer ahí en Mateo. Entonces comencemos desde el capítulo 1, bueno, ahí empieza a hablar de la genealogía, ahí en la serie del hermano Pablo de la genealogía, o sea, véanselo, esto también lo habíamos visto, lo de las profecías, por ejemplo, habíamos visto las profecías a través de los libros de Moisés, cómo se fueron cumpliendo, también en la pasión de Cristo, cómo se habían cumplido, hoy vamos a ver unas, ¿listo? Entonces, veamos el nacimiento de Jesucristo. En el capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarle secretamente. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños, y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció
Ahí empezamos. O sea, empieza Mateo a decir, porque son profecías que el Señor empezaba a cumplir, ¿sí? Desde su nacimiento. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará su nombre Emmanuel. Ahí vemos, ¿sí? ¿Por qué Mateo? O sea, Mateo, ¿por qué escribe esto? Amén. Y traducido es Dios con nosotros. Vamos ahí al capítulo 2, versículo 4. Y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos les dijeron: en Belén de Judea. Y esto lo había dicho en el Antiguo Testamento. A ver si ahorita quieren lo vemos cuando empezamos a leer, aunque esto ya es una profecía. Porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Amén. O sea, el libro de Mateo en cada va diciendo porque se tenía que cumplir por los profetas. ¿Sí? Vamos allá al versículo 13. ¿13? Sí, versículo. ¿Listo? Después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes busca al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: cuando dijo Egipto, llamé a mi hijo. Amén, hermanos. Entonces, Mateo siempre, o sea, si ustedes se leen de corrido el libro de Mateo, siempre Mateo va a decir por lo que se cumplieron, o sea, para que se cumpliera ahí por los profetas, siempre. Y es por eso, porque es necesario, porque esto nos da, o sea, nos aseguramos de quién hemos creído, ¿sí? Que es el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Entonces, léanselo de verdad, les dejo ahí, o sea, es un brochazo, o sea, muy chiquito, porque es que son muchas profecías, son demasiadas. Entonces ya vimos, o sea, ya vimos por Mateo, y de verdad léanselo, y entonces empecemos a ver Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Les recomiendo que sean un poquito rápidos al momento porque es que son muchísimas. ¿Listo? Entonces, la madre nacerá de una virgen. Isaías 7. Amén. En el versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y al llamará su nombre Emmanuel, lo que habíamos leído antes en Mateo, ¿sí? Ahí vemos una profecía. Veamos ahí en Lucas 1. Ya vimos en cumplimiento de Mateo, ahora veámoslo por otro testigo, que fue Lucas. Versículo 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve mi favorecida, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú eres, tú entre todas las mujeres.
Sí, o sea, ahí empezó ella a decirle que pues, o sea, que ella era bendita entre todas las mujeres porque de ella iba a nacer el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces ahí vemos la profecía de que iban a ser de una virgen. Amén. El lugar de nacimiento, Belén, ya lo habíamos leído. Ahí en Miqueas, Miqueas 5. Miqueas 5. Desde el versículo 1. Rodéate ahora de muros, hijas de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla del juez de Israel. Pero tú, Belén, Efrata pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Amén. Entonces ahí empezamos a ver una profecía que fue cumplida, que iban a ser en Belén. Amén. El Señor iba a tener un precursor. ¿Cuál era ese precursor? Juan el Bautista. Amén. De Juan el Bautista, porque era necesario que él tuviera un precursor antes de que, pues, que el Señor, que fuera abriendo el camino al Señor. Veamos ahí Juan, ahí en Malaquías 3. Envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Ahí en el versículo 1, ¿no es cierto? Versículo 1 y 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afirmar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afirmará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda esa no me suena. de justicia. ¿Miqueas? Miqueas, perdón, discúlpeme. No, Malaquías, yo tengo acá. 3.1, Miqueas 3.1. Malaquías 3.1. Malaquías. Es que le leyó 3 también, versículo 3. Ah, bueno. Pero ahí vemos como el Señor, sí, pero sí lo leímos, ¿no es cierto? Sí. Malaquías. Vuélvalo a leer. Malaquías. Malaquías. Malaquías 3.1. He aquí, yo envío mi mensajero. Eso, sea allá. Juan, Sí. el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él será como fuego purificador y como jabón de lavadores. Amén. Entonces ahí vemos cómo para que el Señor pudiera venir, o sea, Él tendría un precursor que será él, Juan el Bautista, ¿sí? De Juan el Bautista hasta él se vestía de ropas de camello, ¿sí? Veámoslo ahí en Segunda de Reyes, capítulo 1. Sí, segunda. Capítulo 1. Desde el versículo 3. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías, tibista, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón.
Por tanto, así dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envío, y decidle: así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel, en que tú envías a consultar a Baal-Zebuc, Dios de Cron. Por tanto, del lecho en el que estás, no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontráis y os dijo tales palabras? Y ellos respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Y así estaba Juan el Bautista, ¿sí? Que estaba igual vestido, o sea, él era el Elías que había de venir, ¿sí? Entonces esa era otra profecía, ¿sí? Que el Señor tenía un precursor. Bueno, a través de la vida del Señor, era legislador y portador de una nueva alianza entre Dios y los hombres. Isaías 53. Desde el 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y cómo es que escondimos de él el rostro? Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Entonces él fue precursor de un nuevo pacto. Él antes, antes estaban por la ley y ahorita estamos por el nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Amén. Veámoslo ahí en Hebreos 8. Al decir nuevo pacto, 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. Entonces el Señor era precursor de un nuevo pacto. Amén. El Señor era un salvador de la humanidad y piedra de escándalo. Él iba a salvar a la humanidad y iba a ser piedra de escándalo, ¿sí? Iban a ser las mismas palabras. Veamos a Isaías 8. Versículo 14. Entonces él será por santuario para las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red al morador de Jerusalén. Amén. Y vamos ahora a ver la profecía cumplida, ahí en Primera de Pedro. Se me perdió. Ya. Para que vos, en el capítulo 2.
para vosotros pues los que creéis en el precioso, pero para los que no creen. 2:7, versículo 7. ¿Sí? Amén. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Amén. Entonces él iba a ser piedra de tropiezo también, ¿sí? Entonces él iba a salvar a la humanidad, pero también iba a ser piedra de escándalo. El Señor iba, o sea, son muchas profecías que él cumplió del Antiguo Testamento. Él vino a ser pecado. Veámoslo en Isaías 53. Otra vez volvamos a Isaías 53. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. En el versículo 6. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. En el Señor, él cargó el pecado de todos nosotros. Y veamos ahora la profecía cumplida. Ahí en Lucas 7. Versículo 18. Sí, 7, 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y de plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo. Y veamos, espere porque ahí sí me equivoqué yo. Mateo 11. No es el mismo, aquí me equivoqué. Milagros de todo género, esos eran los milagros de todo género, disculpen. O sea, el Señor iba a cumplir todos los milagros de todo género. Es Marcos 11. Ay, no. Espera que yo aquí me hice un 8. Mateo 4, diré, perdón. Qué pena, discúlpeme que aquí yo copié mal. Mateo 4. Ay, pero ¿por qué no? Se me perdió el pasaje. Sí, me quedó corrido. Espera, qué pena, hermanos. Bueno, leamos 2 de Corintios. Esa no era el pasaje, pero leamos 2 de Corintios, que ahí está.
Sí, ahí está, pero bueno, era el otro pasaje. 5:21. Al que no conoció pecado, versículo 21, 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén, hermanos. Entonces ahí vemos cómo el Señor vino a hacer pecado también, ¿sí? Pero vino a hacer pecado, no, en él recayó todo el pecado de nosotros. Amén. Veamos la pasión y muerte. Él iba a ser rechazado por los suyos. Ahí veamos en Isaías 53. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Amén. Y vamos a Juan, que es el cumplimiento de la profecía. Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén. Entonces ahí el Señor también, él vino, pero lo menospreciaron y no lo recibieron. Entonces, eso en cuanto también taladraron sus manos. Veámoslo. Ahí en Salmo 22. Versículo 16. Versículo 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado, cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Amén, hermanos. Ahí vemos otra profecía cumplida desde el Antiguo Testamento. Y así podemos seguir en cuanto a la vida del Señor. Y el Señor, o sea, en él no fueron cumplidas fueron cumplidas todas las profecías, pero él también predijo unas profecías de él mismo, ¿sí? Él no solo, sino él también predijo unas profecías, cómo iba a morir, cómo iba a ser la muerte. Si quieres, veamos unas. Predijo su propia pasión, ahí en Mateo 16. Mateo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Amén, hermanos. Entonces ahí vemos cómo el Señor, él cumplió todas las profecías, pero él mismo profetizó lo que yo les decía. O sea, yo puedo decir mañana me voy a morir, pero no sé qué me voy a morir o si me voy a morir mañana, ¿sí? El Señor sí cumplió perfectamente eso, ¿sí? Él predijo la huida de los discípulos durante la pasión. Esa es otra de las profecías. La persecución que padecerían después de su muerte. También él predijo esto. Veámoslo ahí en Mateo 10. Versículo 17. Y guardado de los hombres, porque os entregarán a concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante los gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y los gentiles. ¿Sí? El Señor también él profetizó y son
profecías cumplidas, o sea, todos los discípulos. El único que no murió, o sea, pero estuvo en una cárcel fue Juan, en la cárcel de Patmos. Amén. También predijo la destrucción de Jerusalén, ahí en Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Sí? El Señor también, estaba profetizando, ¿sí? Y son profecías. Por ejemplo, el templo iba a ser destruido por los romanos. Entonces, Jesús no solamente también profetizó, Él también cumplió profecías, sino que Jesús conoce la mente y el corazón de nosotros. Por ejemplo, conoció la vida de la samaritana en los detalles más íntimos. Veámoslo ahí en Juan 4. Versículo 18. Versículo 18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Él conocía, sin entablar conversación ni nada, el Señor había conocido ya la samaritana. Esto has dicho con verdad, le dijo la mujer. Señor, ¿me pareces que tú eres profeta? Le decía la samaritana al Señor. ¿Sí? Entonces ahí vemos cómo el Señor conoce también, o sea, antes de que el Señor conoce. Y eso nos hace entender, el Señor cumplió todas las profecías, el Señor profetizó, el Señor sabe nosotros qué estamos pensando. Ahí nosotros nos podemos dar que verdaderamente Él es el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces, hermanos, ahí vemos otra, si quiere veamos otra, ahí en Juan 1. Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. El Señor ya sabía que él no había engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees, cosas mayores que estas verás. Amén, hermanos. Entonces ahí vemos que él conocía a Natanael desde antes, ¿sí? Entonces, hermanos, esto nos debería llevar verdaderamente a confiar en quién estamos confiando, que es en el Señor Jesús. Amén. La vez pasada veíamos la historia, veíamos todos. Esta vez vemos profecías cumplidas en el Señor. Y de verdad tengo aquí 210, sino que se me corrieron unas, no sé por qué se me corrieron. Pero son 210 profecías que yo encontré. O sea, ¿sí? Entonces, hermanos, en la pasión de Cristo vemos hasta por cuánto iba a ser vendido, por 30 denarios. Iba a decir: tengo sed, ¿sí? Le iban a dar... Venga, si lo tengo por acá. Le van a dar hiel, ¿sí? Entonces, todas esas profecías fueron cumplidas desde el Antiguo Testamento.
Y esto nos debería dar testimonio y deberíamos nosotros movernos por esto, que realmente estamos conociendo al Señor Jesús. Amén, hermanos. Entonces, esto era lo que les quería hoy, pues, compartir. Y pues, hermanos, es movernos en el Señor, ¿no? Realmente en quien hemos confiado. Amén. Amén. Hermanos, oremos. Oh Señor, en ti sabemos, Señor, que tú eres el Hijo del Dios viviente, Señor. Oh Señor, ciertamente tú das testimonio, Señor, de que tú eres, Señor, el Hijo del Dios viviente, Señor. Señor, que en ti podemos conocer al Padre, Señor. Oh, Señor, danos tú el entendimiento, Señor, que tú dijiste que nos ibas a dar, Señor. Oh Señor, te pedimos que tú seas, Señor, en tu iglesia, Señor. Señor, te lo pedimos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos revelas, Señor, estas cosas, Señor. Tú nos revelas todo lo que tú cumpliste, Señor. Oh Señor, muchísimas gracias, Señor. Gracias, amadísimo Señor, porque tú eres, oh Señor, ese sumo sacerdote, Señor. Oh Señor, que por medio de ti, Señor, podemos entrar al lugar santísimo, Señor. Muchísimas gracias, amadísimo Señor. Gracias, amadísimo Padre, por enviar a tu Hijo, Señor, a morir por nosotros, Señor. Oh Señor, a que Él sufriera, Señor, que todo el pecado recayera sobre Él, Señor. Muchísimas gracias, amadísimo Señor. Gracias, amadísimo Señor, en el nombre de Cristo Jesús.